¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, es un verdadero placer saludarles este martes 15 de julio del 2014. El mercado de pases en Europa está que arde. Además, el día de hoy se presentaron algunas sorpresas de las cuales ya estaremos hablando próximamente. Bueno, próximamente no, en los próximos minutos quiero decir. Y bueno, el día de ayer se hizo oficial que finalmente Miguel El Piojo Herrera seguirá entrenando a la selección mexicana hasta Rusia 2018. Eso sí, también en base a resultados estará analizando en ciertos periodos cómo se va dando el desempeño de Miguel Herrera, pero finalmente es una apuesta interesante y además inédita de la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos con esta intrahistoria para arrancar. Nadie ha dirigido a la selección nacional en mundiales consecutivos desde la época de Ignacio Treyes. De ese tamaño es la apuesta de la Federación Mexicana de Fútbol, ahora con Miguel Herrera. El Piojo inauguró en Brasil el camino para ganarse la continuidad a partir de las formas, una vía que también será valorada para mantenerse en el cargo hasta Rusia 2018. Si bien el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, aseguró el viernes pasado que en el proceso habrá objetivos intermedios que condicionarán la continuidad, entre los dueños hay voces que priorizan las formas antes que el resultado. Por la manera en que yo veo las cosas, el proceso es mucho más importante que el planteamiento de objetivos simplemente a resultados, aseguró el presidente de Santos, Alejandro Irarrágorri. Si queremos dar un paso hacia la trascendencia, tenemos que buscar que los procesos puedan tener ese equilibrio y ese orden emocional que se requiere para lograr grandes cosas. Los dueños de los clubes de la primera división tienen programado reunirse en diciembre, aunque la junta podría adelantarse para agosto, en la cual pulirían las condiciones para la continuidad de Herrera. De cualquier modo, el timonel ya ha avanzado las negociaciones para firmar un contrato, luego de que el primer par de amistosos serán en septiembre en Europa ante Holanda en Ámsterdam y Bielorrusia en Minsk. Nosotros sabemos que tenemos que escuchar del presidente de la federación su propuesta, sus ideas. Él sabe lo que quiere, se requiere de un proceso de mucho más equilibrio, de más continuidad, que permita fondo de trabajo y creo que ahí es donde queremos concentrarnos. De llegar a Rusia 2018, el proceso del Piojo sería inédito desde la época de Ignacio Treyes, el último en dirigir mundiales consecutivos. Chile 1962 e Inglaterra 1966, luego de ser auxiliar de Antonio López Herranz en Suecia 1958, quien también dirigió en Suiza 1954. Como el Piojo, Miguel Mejía Barón y Manuel Apuente tomaron al Tri como emergentes antes de sus respectivos mundiales, Estados Unidos 94 y Francia 98, tras los cuales recibieron un espaldarazo momentáneo, ya que ambos arrancaron el siguiente proceso, pero sin alcanzar la otra orilla. El primero porque los dirigentes le cobraron en 1995 el apoyo a seleccionados que cuestionaron el draft, el otro porque Rafael Lebrija le puso piedras en el camino con el objetivo de llevar ahí a Enrique Mesa. Además de Treyes y López Herranz, el otro DT que ha dirigido más de un mundial es Javier Aguirre, aunque no de manera consecutiva, ya que lo hizo en Corea-Japón 2002 y luego en Sudáfrica 2010. Las principales zonas de riesgo para Herrera serían la Copa Oro 2015, de obligado triunfo ya que solo así el Tri podrá disputar una final contra Estados Unidos, ganador de la edición del 2013, para definir al participante de CONCACAF en la Copa de las Confederaciones del 2017. La que difícilmente podrá ser determinante es la Copa América del 2015, ya que la selección jugaría con un plantel alterno al disputarse 3 días después de finalizada la mencionada Copa Oro. Otro torneo que no representa peligro son los Juegos Olímpicos del 2016, donde la Sub-23 será dirigida por Raúl Potro Gutiérrez. Más allá de ello, el Piojo será evaluado por los resultados en amistosos, Copa América Centenario 2016 y finalmente eliminatorias mundialistas. Toda la suerte, todo el éxito para el Piojo Miguel Herrera, que en estos pocos meses con la selección ya dejó su huella y que finalmente tenga un buen trabajo que le permita mantenerse en el cargo, que le dé una continuidad a un proceso que arrancó en el mes de diciembre del año pasado y que finalmente esperemos se mantenga durante los próximos 4 años. Sería importante, o bueno, es importante una apuesta de este tipo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Recordar que alguien que también estuvo cerca de completar este tipo de ciclos fue Ricardo Lavolpe rumbo al Mundial del 2006, debido a que estuvo con México prácticamente el periodo completo postmundial 2002 y de ahí hasta que concluyó el Mundial en Alemania. Toda la suerte al Piojo, se estará concretando este contrato en los próximos meses. Es interesante el hecho de que ahora la selección mexicana no vaya a jugar solamente en Estados Unidos, sino que también lo haga en territorio mexicano, por supuesto, pero en Europa. Me parece que va a ser un fogueo importante
Un partido contra la selección de Holanda siempre va a ser muy interesante en fecha FIFA contra todas las figuras que tiene. La parte de Bielorrusia, bueno, no es un equipo de tan alto calibre, pero finalmente el hecho de ir a jugar allá contra equipos de allá le va a dar a la selección mexicana, yo creo que también bases muy importantes, pensando sobre todo en que el próximo mundial se va a jugar en territorio europeo en Rusia. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con estos amistosos, ojalá que sean de mucha utilidad para la selección mexicana. Pasando a otros temas, el día de hoy Mario Alberto Kempes, exjugador argentino y campeón del mundo, por supuesto, habló sobre el papel de Leo Messi en este Mundial de Brasil 2014 y dice: no estuvo a la altura. El exjugador argentino campeón del mundo en 1978, Mario Kempes, esperaba mucho más de Lionel Messi en el Mundial de Brasil 2014, pero siguió reconociendo las virtudes como futbolista de la Pulga en declaraciones este martes a una televisora argentina. Las duras críticas contra Messi surgieron con el pitazo final de la final del domingo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, cuando Alemania ganó la Copa del Mundo con un gol en los últimos compases de Mario Götze en el segundo tiempo del alargue. Tal vez se podía hacer más, Messi no estuvo a la altura, dijo Kempes al canal de noticias argentino Todo Noticias. Aunque Kempes lanzó frases como este era el Mundial de Messi y esperaba mucho más de él, también reconoció que a la estrella del FC Barcelona no se le sentía tranquilo en el campo, tenía poca compañía, apuntó en relación al esquema del equipo del director técnico Alejandro Sabella. Este martes, Kempes recomendó a Messi que no piense en el desempeño de este mundial por ahora, que evite las reflexiones en caliente y que se tome unas vacaciones, que se recupere bien y en familia, que las necesita, agregó. Y así se une Mario Kempes a otra de las voces autorizadas que han estado hablando del desempeño de Leo Messi en la Copa del Mundo de Brasil. Se esperaba mucho más después de su floja temporada con el Barcelona en el fútbol europeo. Se decía que se estaba reservando para el Mundial. Finalmente ayer Maradona dijo que él no merecía el premio del Balón de Oro en esta Copa del Mundo, cosa que bueno, ya habíamos notado todos, por supuesto, y ahora Mario Kempes dice que no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Bueno, finalmente hay que recordar que Messi no puede resolver todo solo, por ahí sí resolvió varios partidos y fue desequilibrante en algunos, pero también si no está rodeado de compañeros, como por ejemplo el caso de Di María, que fue muy marcado, que se entendió muy bien con él y era quien más lo apoyaba dentro de la cancha. Finalmente tenía que haber más gente a su alrededor, no solo para que él brillara. ¿A qué quiero llegar? A que finalmente ya en el fútbol actual es muy difícil que un solo jugador te vaya a ganar un torneo, te vaya a ganar un mundial. En el Barcelona, recordemos, ha tenido a Xavi Hernández, ha tenido a Andrés Iniesta, ha tenido a Busquets en el centro del campo, ha tenido delanteros importantes, estuvo David Villa, estuvo Alexis Sánchez, está por ahí el español Pedro Rodríguez. Entonces hay que recordar que en el Barcelona Messi no juega solo. Todos estos jugadores en conjunto lo hacen brillar por el nivel que presenta Messi, por el estilo de juego que tiene Messi, por todas las características que presenta un jugador como el argentino. Entonces, en la selección no había jugadores con las mismas características de estos jugadores que estoy mencionando en el Barcelona, y es algo que se ha venido hablando ya desde hace varios años, incluido el Mundial pasado, en el que estaba todavía más solo Messi y en el que le costó mucho más, brilló mucho menos, y que finalmente quedaron eliminados por goleada en cuartos de final contra Alemania. Ahora logran llegar hasta la final, en el que se decía tenía que ser el Mundial de Messi, pero no logran ganarla, y finalmente las críticas han vuelto a llover porque Messi sigue sin volver al nivel que se le espera. Habrá que ver a partir de agosto en la Liga Española qué sucede con esto, si Messi puede volver a ser el que conocimos en temporadas anteriores y que realmente era el que se mereció esos 4 balones de oro consecutivos. Y bueno, regresamos también con lo que sucede en las ligas europeas. Franck Ribéry regresó al Bayern Múnich, aunque aún sin sus compañeros de la selección alemana. Esto fue lo que dijo este jugador que no pudo participar finalmente en el Mundial. El internacional francés Franck Ribéry, baja del Mundial 2014 por lesión, volvió este martes al Bayern Múnich y se declaró muy feliz por sus compañeros alemanes, quienes se consagraron campeones del mundo en Brasil. Afectado por una lumbalgia, Ribéry se bajó del Mundial a último momento y luego efectuó de forma particular una rehabilitación para regresar a tiempo para la pretemporada con el campeón germano, que dirige el español Pep Guardiola. El Bayern indicó en un comunicado que el francés debería regresar a las prácticas normales con sus compañeros rápidamente.
Varios jugadores del Bayern Múnich integran la selección alemana, que este martes fue recibida en Berlín por una multitud, tras conquistar el cuarto título mundial en Río frente a Argentina. Pese a no estar presentes, Ribéry los recordó. Estoy muy feliz por mis compañeros y por toda la selección alemana. El momento en que Philipp levanta el trofeo en sus manos fue genial, subrayó el volante ofensivo. Y que bueno, fue una de las grandes ausencias de esta Copa del Mundo, se unió a Radamel Falcao, bueno, por ahí también se pudo haber unido en algún momento Cristiano Ronaldo, que finalmente sí participa, pero no lo hace al máximo nivel debido a una lesión que lo aquejaba. Y bueno, hablando del Bayern de Múnich, el día de hoy justificaron como inminente este fichaje de Toni Kroos, campeón del mundo también, por el Real Madrid. Dieron sus razones, pero a la vez dijeron que aunque están en negociaciones con el Real Madrid, el asunto aún no está cerrado. El presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, justificó el inminente traspaso del mediocampista Toni Kroos al Real Madrid, al señalar que el club bávaro no quiere que el jugador se vaya gratis en un año cuando concluya su contrato. No queremos perder al jugador el próximo año sin recibir nada. Tenemos una responsabilidad financiera con el club y sería un lujo que no podemos permitirnos, agregó Rummenigge, quien admitió que hay negociaciones con el Real Madrid, pero aclaró que aún no hay nada cerrado. Y esto lo mencionamos de forma especial porque en los últimos días se había estado mencionando que el contrato ya estaba cerrado y que se iba a ser oficial después de la final del Mundial. Pues bueno, ya han pasado más de 48 horas después de esto y todavía no se ha podido hacer oficial, es decir que las negociaciones siguen en curso. Y bueno, unas negociaciones que sí se cerraron durante la Copa del Mundo fueron las del brasileño nacionalizado español Diego Costa por el Chelsea. Ya firmó por 5 años. Vamos con este reporte. El hispano-brasileño Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, firmó con el Chelsea por las próximas 5 temporadas, anunció el club londinense a través de un comunicado. El Chelsea indicó que Diego Costa, quien participó con la selección española en el Mundial de Brasil, se incorporará la próxima semana a la pretemporada del equipo que dirige el luso José Mourinho. El futbolista, nacido en Lagarto, Brasil, el 7 de octubre de 1988, fue una de las grandes sensaciones la pasada temporada y colaboró decisivamente en el título de Liga del Atlético, que dirige el argentino Diego Pablo El Cholo Simeone. Estoy muy contento de fichar por el Chelsea. Todo el mundo sabe que es un gran club en una liga muy competitiva. Estoy deseando empezar en Inglaterra con un fantástico entrenador y los compañeros. Asimismo, el hispano-brasileño recuerda que se enfrentó al Chelsea en las semifinales de la pasada Liga de Campeones y sabe la gran calidad del equipo al que llega. Me gustaría agradecer a todo el mundo en el Atlético que me hizo convertirme en el jugador que soy. Allí pasé un tiempo increíble, pero ahora empiezo una nueva aventura y espero ganar muchos trofeos con el Chelsea. La carrera profesional de Diego Costa comenzó en el Braga luso, luego también militó en el Peñafiel antes de ser vendido al Atlético durante la campaña 2006-2007, que lo cedió de nuevo al Praga, y en España también jugó en equipos como Celta, Albacete, Valladolid y Rayo Vallecano, para acabar triunfando en el cuadro rojiblanco. En el apartado internacional, debutó con la selección brasileña en marzo del 2013 contra Italia, cuando reemplazó a Fred, pero una vez que adquirió la nacionalidad española finalmente se decantó por ponerse a disposición de Vicente del Bosque, con el que se estrenó también frente a la Churra en el Vicente Calderón, en otro encuentro preparatorio en febrero de este año. Jugó los 2 primeros partidos que perdió España contra Holanda y Chile en el Mundial Brasil 2014. En total, ha sido 6 veces internacional por el cuadro ibérico. Y que le pregunten a Felipao si no lo hubiera preferido en lugar de Fred, que tuvo un pésimo Mundial, solo anotó un gol. Bueno, Diego Costa no anotó, pero muy probablemente en otro esquema como el de Brasil quizás hubiera encajado. No lo sabremos y finalmente seguirá jugando por España. Y bueno, el día de hoy el comité organizador de Qatar 2022 salió al paso de todas las declaraciones, de toda la polémica que se ha levantado en torno al escándalo por un supuesto arreglo para la votación en la que fueron elegidos sede de esta Copa del Mundo, y dicen que el Mundial será en Qatar y que finalmente se probará que el proceso fue transparente. El comité organizador del Mundial del 2022 aseveró que la Copa del Mundo tendrá lugar en Qatar, pese a los rumores que afirman que el mayor evento futbolístico no se realizará en tierras asiáticas. Nasser Al-Khater, director de comunicaciones de la Comisión Suprema del Mundial del 2022, salió al paso de las conjeturas y polémicas posteriores al nombramiento de la sede de la Copa en declaraciones a la cadena de televisión catarí Al Jazeera. A pesar de las acusaciones de corrupción durante el proceso de licitación, Al-Khater afirma que Qatar no tiene nada que esconder, porque han sido fieles a los más altos estándares éticos y que están seguros de cómo se han comportado en el camino de la obtención de la sede.
Es por ello que ven con confianza la investigación a la que le someterá el Comité de Ética de la FIFA. Para la preparación del Mundial de Qatar también se han visto envueltos en investigaciones de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, referentes a los abusos laborales y malos tratos sobre los trabajadores inmigrantes, provenientes principalmente de Nepal y la India, los cuales realizan sus jornadas en condiciones de esclavitud. Alcater dijo que en su comité están haciendo todo lo posible para que las condiciones de trabajo sean seguras en Qatar, trabajando con organizaciones internacionales para mejorar las leyes laborales. Trabajamos con Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Somos muy colaboradores y constructivos, lo cual es fundamental para alcanzar nuestro objetivo y nos gusta trabajar con ellos, comentó el dirigente catarí. Y bueno, pese a que la sede ya se les entregó oficialmente desde hace bastante tiempo, ahora con toda esta polémica que se desató, no podemos afirmar a ciencia cierta a día de hoy que el Mundial del 2022 vaya a ser en Qatar. Habrá que esperar a ver qué resuelve el Comité de Ética de la FIFA. Y bueno, el día de hoy arrancó la pretemporada del Villarreal con Jonathan Dos Santos, aunque todavía sin Giovanni y Javier Aquino, quienes se espera se incorporen el próximo 24 de julio. El mediocampista mexicano Jonathan Dos Santos, nuevo jugador del Villarreal, inició la pretemporada con su nuevo equipo junto a 24 futbolistas más, quienes estuvieron bajo las órdenes del técnico español Marcelino García Toral. Tras el periodo vacacional, los jugadores del submarino amarillo entrenaron esta mañana en la ermita de Virgen de Gracia de Villarreal, con 21 elementos de la primera plantilla, incluido Jonah y los otros 4 refuerzos, además de los canteranos Adrián Marín, Israel Puerto, Matías Nahuel y Pablo González. Los únicos elementos con los que no contó el estratega son el defensor español Pablo Íñiguez y el mediapunta paraguayo Hernán Pérez por lesión. Se espera que los mexicanos con participación en la Copa del Mundo Brasil 2014, el atacante Giovanni Dos Santos y el extremo Javier Aquino, se incorporen al resto de sus compañeros el próximo 24 de julio. Que bueno, ya terminarán por supuesto sus vacaciones y se estarán incorporando a la disciplina del Villarreal. Habrá que ver cómo se adapta Jonathan Dos Santos. Va a ser interesante observar cómo se complementa en la cancha con Giovanni Dos Santos, con su hermano. También será decisión de Marcelino García Toral si los pone juntos en los esquemas, en el 11 titular o en algún momento en el transcurso de los partidos. Y bueno, hablaba yo de sorpresas al inicio de esta transmisión, y es que el día de hoy Antonio Conte renunció como DT de la Juve. Increíble, hace solo un mes había renovado su contrato con el equipo transalpino. Antonio Conte presentó este martes su dimisión como entrenador de la Juventus, informó el conjunto turinés a través de su cuenta oficial de Twitter. En esta publicación en la red social, Conte, mediante un mensaje grabado en vídeo, comunicó la rescisión consensuada del contrato que lo vinculaba un año más con la Juventus. Conte, quien también fuera jugador del club, abandonó el banquillo bianconero solo 2 meses después de su renovación al frente de un equipo al que llevó a ganar los 3 últimos títulos ligueros, el último con récord de puntos, al llegar a los 102. Divergencias en cuanto al mercado de fichajes de este verano parecen haber sido las causas del sorprendente divorcio entre las partes. Bueno, yo aquí les ofrezco una disculpa, yo decía que renovó hace un mes, finalmente fue hace 2, pero tomamos el nivel de la sorpresa es mayúscula debido al gran éxito que había tenido Conte con el equipo bianconero, llevándose las últimas 3 ligas. Por ahí había quedado un poco pendiente el tema de la Champions, pero realmente los había hecho jugar muy bien. Habían dominado de cabo a rabo la competencia de la Serie A estos últimos años. Se tendrá que elegir a un reemplazo y cambiará, me imagino yo, la dinámica del equipo. Habrá que ver si pueden mantenerse en la cima de la Serie A. Pasamos a más fichajes y es que hoy el holandés Bruno Martins Indy firmó un nuevo contrato con el Porto. El FC Oporto anunció el fichaje del defensa central holandés Bruno Martins Indy para las próximas 4 temporadas, por un total de 7.7 millones de euros. El club portugués precisó, a través de un comunicado oficial enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, que el acuerdo de la compra del joven futbolista del Feyenoord de 22 años incluye una cláusula de rescisión por valor de 40 millones de euros. Martins Indy, quien jugó este mundial con la selección de Holanda, nació en la localidad lusa de Barreiro, a las afueras de Lisboa, aunque se crió en Rotterdam. Los padres de Rolando Maximiliano Martins Indy Enclavada, ambos de Guinea-Bissau, emigraron a Holanda cuando él apenas contaba con 3 meses. El defensa zurdo es uno de los valores al alza de Holanda. Fue titular en 4 de los 5 partidos del Mundial de Brasil. Se perdió el de Chile en la primera fase por una conmoción cerebral en el segundo encuentro de la fase de grupos contra Australia. Con unos 86 metros de altura y un razonable trato del balón, empezó en el Spartan 20 hasta que a los 13 años lo descubrió el Feyenoord.
Un jugador que en lo personal me sorprendió gratamente. Realmente fue uno de esos jugadores de los cuales yo no tenía mucho conocimiento previo al Mundial, pero que hizo un gran Mundial y yo creo que ahora merecidamente firma un contrato importante con el Porto. Y otro que podría estar firmando con el Porto en los próximos días podría ser el barcelonista Cristian Tello. Este es el reporte. El delantero azulgrana Cristian Tello viajó a Porto, con permiso de la entidad barcelonista, para negociar su cesión al equipo portugués con opción de compra. El jugador ya no se incorporó a los entrenamientos este martes. El club catalán podría percibir unos 2 millones de euros por el traspaso del jugador. Existe una opción posterior de compra por 8 millones más, aunque el Barcelona podría revocar esta última cláusula. Tello, a punto de cumplir 23 años, está dispuesto a marcharse porque dispondría de pocos minutos con la llegada al equipo de dos nuevos delanteros, Luis Suárez y Gerard Deulofeu, principalmente este último, otro joven jugador repescado del Everton y por el que apuesta Luis Enrique Martínez. El jugador barcelonista dispone de contrato hasta el 2018. El extremo, un jugador muy rápido, disputó su primer partido en primera división en el 2012 y recientemente fue convocado a la selección española para un amistoso ante Ecuador en Guayaquil. Así es que la parte de la operación salida del Barça se sigue dando en estos días. Habrá que ver todavía por ahí a cuántos jugadores más van a vender durante los próximos días, bueno, para financiar los fichajes, sobre todo, bueno, el de Luis Suárez, que es el más caro. Y bueno, ahora nos centramos en la Liga Mexicana, en la recta final de esta emisión de Solo Mundial, y es que el día de hoy el América dio la bienvenida a su nuevo refuerzo, Michael Arroyo. Este es el reporte desde la Ciudad de México. El cuarto extranjero esperado por Antonio Mohamed se presentó la mañana de este martes en Cuapa como nuevo americanista. El ecuatoriano Michael Arroyo vivió su primer día con las Águilas y recibió la bienvenida con una fila india, de la cual fueron testigos el presidente operativo José Romano y el director deportivo Ricardo Peláez. Tras participar en la Copa del Mundo con la selección de su país, donde jugó contra Suiza y Francia, Arroyo llegó al América procedente del Atlante y esta mañana solo participó en la primera parte del entrenamiento, con una vuelta a la cancha antes de retirarse a los vestidores. Los azulcremas volvieron a trabajar bajo el mando de Antonio Mohamed, quien el domingo estuvo en Río de Janeiro para la final de Brasil 2014 y continuaron la preparación del duelo del próximo sábado para debutar en el Apertura 2014 en Casa de León. Con Oribe Peralta y los otros seleccionados, Paul Aguilar, Raúl Jiménez y Miguel Ayun por segundo día consecutivo en las prácticas, el América reflejó un ánimo renovado, según se vio en los primeros minutos del entrenamiento, los únicos con puerta abierta. Con Arroyo, el plantel cerraría los fichajes en caso de quedarse con Raúl Jiménez y Miguel Ayun, aun cuando el ecuatoriano será el cuarto foráneo, contingente también integrado por Paolo Goltz, Gonzalo Díaz y Pablo Aguilar. Esto luego de que Osvaldo Martínez, Rubén Sambueza y Luis Gabriel Rey son naturalizados mexicanos y de las salidas de Andrés Andrade, Andrés Ríos y Aquivaldo Mosquera. Es que la América poniéndose a punto para enfrentar al León el próximo sábado, partido a las 20:06 horas en el estadio Nou Camp en la ciudad de León, Guanajuato. Estaremos analizándolo muy a fondo en el programa de Solo Fútbol Radio del próximo sábado. No se lo pierdan, los invitados, va a ser el primero de 1 hora, sábado y domingo los estaremos manejando en este esquema. Iremos comentando mucho más durante los próximos días. Y de ahí viajamos a Monterrey, Nuevo León. Damián Álvarez fuera 3 semanas. El jugador se lesionó durante el primer tiempo ante Morelia en la Supercopa y ya le costó caro a los Tigres este torneo. Aún no arranca la Apertura 2014 y Tigres tiene ya una mala noticia, y es que su volante izquierdo, Damián Álvarez, se perderá el arranque del torneo, ya que mínimo las primeras 3 fechas estará fuera. Damián Álvarez fue sometido a estudios de resonancia, encontrando una lesión grado 1 del muslo posterior derecho. El tiempo estimado de recuperación de Damián será de 2 a 3 semanas aproximadamente, informó el club mediante la cuenta de Twitter. El enano sufrió la molestia al minuto 35 del primer tiempo del duelo de vuelta de la Supercopa MX ante Morelia, por lo que su lugar tuvo que ser ocupado por Gerardo Lugo. Finalmente en el global quedó fuera el equipo de Tigres, bueno, o más bien perdió el título de esta Supercopa, un nuevo torneo que se ha inventado la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, debido a que para definir el equipo que se convertirá en México 3 para la edición de la Copa Libertadores del 2015. Pero yo digo, bueno, a fin de cuentas, ok, que lo jueguen entre los dos ganadores de la Copa, que son los que no tienen el acceso directo a este repechaje de Copa Libertadores. Pero realmente una Supercopa se supone que se debe hacer contra el ganador de la Copa MX y el ganador de la Liga.
Entonces yo digo, bueno, esta que se haga como un partido independiente para ver quién va a Copa Libertadores, pero que previamente se haga un partido entre los dos ganadores en el año de la Copa y los dos ganadores en el año de la Liga. Los dos equipos que resulten ganadores en esta parte serían los que deberían jugar la Supercopa, pero bueno, ese es mi criterio. La Liga MX por ahora lo define de esta manera y se seguirá disputando por los próximos años. Y de Monterrey pasamos a Guadalajara, más concretamente al campamento de las Chivas Rayadas, que ya se alistan en este torneo en el que van a estar peleando seriamente por el descenso, o mejor dicho, por evitar el descenso. Y bueno, Rafa Márquez Lugo, uno de los jugadores que podrían convertirse en un puntal en este equipo y que ha sido de los que más goles ha hecho desde que llegó al Guadalajara, está alistando ya su regreso a las canchas. El regreso del delantero de Chivas, Rafa Márquez Lugo, a las canchas está cerca. Tras varios meses de rehabilitación de una operación de rodilla, el jugador está en la fase final de su recuperación. Un elemento que sigue en trabajo de recuperación es el mediocampista Antonio Gallardo, quien presenta una distensión muscular. Rafa está en la fase final de su rehabilitación y este fin de semana será sometido a una evaluación para determinar cuál es el grado final del estado de su rodilla, informó el jefe de los servicios médicos del Guadalajara, Rafael Ortega. Por lo pronto, el equipo se encuentra en Milwaukee, donde mañana estarán enfrentando al Swansea City en el estadio Miller Park. Así es que poco a poco se están preparando ya los equipos mexicanos para el arranque de la liga, que bueno, empieza ya este viernes. Así es que ya desde el viernes estaremos hablando de Liga MX, estaremos hablando de fútbol mexicano otra vez. Ya la extrañamos después de casi 2 meses sin partidos. Así es que bueno, será muy interesante ver cómo va pintando este nuevo torneo. Vamos ahora con los Pumas, ya que el nuevo refuerzo procedente de El León, Matías Britos, tuvo algunas palabras previas al arranque de la liga. Pese a que Pumas no contrató refuerzos como América, Cruz Azul, Chivas o Tigres, el equipo no será intimidado por ningún rival de la Liga MX, consideró Matías Britos. El delantero uruguayo, único jugador que fichó Pumas en el draft en un intercambio por Martín Bravo, señaló que pueden ser protagonistas durante la apertura 2014. Pumas cerró su pretemporada en el torneo cuna del fútbol mexicano con una victoria ante Toluca y una derrota ante Pachuca. Para evitar ser intimidados por otros equipos de la Liga MX, Britos espera que el potencial del equipo comience a dar resultados desde este viernes, cuando enfrenten a Gallos de Querétaro en la jornada 1. Pensamos en que nuestro potencial es bueno, trabajamos fuerte para tener un buen campeonato, hay una idea clara del funcionamiento, concluyó Britos. Y será interesante también ver en este sentido quién se adapta mejor a su nuevo equipo, Britos a Pumas o Bravo a León. Porque si Bravo, presenta el nivel que tuvo el torneo anterior hasta que una lesión cortó esta progresión con el equipo de León, va a ser un refuerzo importantísimo. Recordar que el León de la mano de Matosas ha dicho que ellos van a ir con todo, van a tratar de buscar un nuevo título y van a buscar tratar de convertirse en el primer tricampeón en la historia del fútbol mexicano en torneos cortos. Y bueno, por su parte León sabemos que va a tener los primeros 2 meses por lo menos la sensible baja del jugador Luis Montes, quien se lesionó, recordarán, en un amistoso con la selección mexicana previo a la Copa del Mundo. Fue fractura de tibia y peroné. También por ahí está la lesión de Sebastián Mas, que parece que va a ser todavía de más largo plazo que la de Montes. Y bueno, cerramos con asunto internacional, y es que la Confederación Brasileña de Fútbol cesó a su jefe de prensa tras la agresión al chileno Mauricio Pinilla. Entérese de toda la información en este reporte. La Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, destituyó este martes a su director de comunicación Rodrigo Paiva, después de su agresión al delantero chileno Mauricio Pinilla. La destitución de Paiva se produjo un día después de que la CBF anunciara la salida del seleccionador brasileño Luis Felipe Scolari y del resto de los integrantes del cuerpo técnico. Paiva informó a medios locales que fue despedido en una llamada telefónica del secretario general de la CBF, Julio Avelleda, y afirmó que está orgulloso de su trabajo en los últimos 12 años en el cargo y en la organización del Mundial de Brasil. Aunque la CBF no explicó los motivos del despido de Paiva, el presidente del organismo, José María Marín, quien tiene previsto celebrar una rueda de prensa el próximo jueves para explicar la salida de Scolari y del resto de los integrantes del cuerpo técnico. La FIFA sancionó con 3 partidos de inhabilitación durante el Mundial a Paiva por propinar un puñetazo a Pinilla en el descanso del partido de octavos de final entre Chile y Brasil.
Paiva fue el director de comunicación de la CBF desde el 2002, después de haber trabajado como asesor de prensa del exjugador Ronaldo, y era una figura muy conocida en Brasil, tanto en los círculos futbolísticos como en las páginas del corazón, por sus relaciones y amistades con artistas y famosos. El jefe de prensa se convirtió en uno de los hombres de confianza del anterior presidente de la CBF, Ricardo Teixeira, y tenía un gran peso dentro de la institución, motivo por el cual fue mantenido en el puesto por Marín, quien asumió el cargo en el 2012. Así es que seguramente se viene una importante reestructuración en la Confederación Brasileña de Fútbol. Bueno, yo me despido, que ruede el balón, nos escuchamos mañana, buenas noches.